Ahí tenemos que completar el párrafo con las palabras del recuadro. Entonces aquí vamos a recordar el concepto que yo les dejé que lean de la página 30. ¿Ya? Entonces ese concepto lo vamos a recordar. Teniendo en cuenta que podemos llenar con las palabras que están aquí arriba en el recuadro de color negrita, el color negro, que están un poquito más marcadas. Entonces vamos a observar y ya les voy a preguntar con qué palabra podemos llenar el primer. La palabra, ¿cuál es la palabra? A ver, Rafaela. Topografía. Topografía. La palabra topografía proviene del Griego. griego y se refiere a la descripción de. Topográficas. Se refiere a la descripción de Topográficas. lugares. Ah, de lugares. Ahí vamos llenando. La primera palabra, la topografía, proviene del griego y se refiere a la descripción del lugar. Página 32, Antonio. Estamos en la página 32. Tiffany también, página 32 en el literal 1. Estamos llenando el primer literal. La palabra topografía proviene del griego y se refiere a la descripción del lugar. Hay dos tipos de descripciones. ¿Con cuál llenamos ahí, Rafaela? Sí, no sé. No sabes. A ver, ya les voy a... Hay dos tipos de descripciones topográficas. Entonces, hay dos tipos de descripciones en el cuadro va topográficas. Vayan llenando, ¿no? Ahí tienen que ir escribiendo. Hay dos tipos de descripciones topográficas. Ya, hasta topográficas estamos todos. La técnica. No, ahí sería la literaria. La literaria es la que se hace en los Cuentos. cuentos. Ajá. No. Los cuentos y novelas. Es la que se hace en los cuentos y novelas. Y la técnica. La técnica Que se le utiliza para la ciencia y la tecnología. y la tecnología, muy bien. ¿Ya? Entonces ya hemos llenado todos los espacios en blanco. En el literal 2 vamos a marcar, puede ser con una X o un visto, cuáles de las siguientes palabras sirven literalmente para describir un lugar. Entonces, ¿cuáles palabras sirven para describir un lugar? ¿Ya? Grande sirve para describir un lugar, usted ya lo va marcando. Fantasmal sirve para describir un lugar. Astuta sirve para describir un lugar. No. Verde sirve para describir un lugar. A ver, sirve para describir un lugar. Sí, porque puede ser una casa de color verde. Bien.
Vieja sirve para describir un lugar. Un lugar, recuerden, ¿no? Sí, sirve para describir un lugar. Puede ser la casa vieja, el árbol viejo. Sí, sirve para... Manos sirve para describir un lugar. No, muy bien, Tiffany. Veloz sirve para describir un lugar. No, muy bien, Saraí. Tierra sirve para describir un lugar. Sí, muy bien, Yormari. Tiene sirve para describir un lugar. Tiene, sí. Tiene un, ajá. Asustada sirve para describir un lugar. No, muy bien. Entonces usted solo tuvo que marcar las que describen un lugar. El literal 3. Subraya la respuesta correcta. Las descripciones topográficas cuentan cómo es un objeto, cuentan cómo es un lugar, cuentan cómo son las características psicológicas o emiten preguntas sobre un tema. ¿Cuál de todas es la respuesta correcta? Muy bien, Saraí me dice la segunda. Cuentan cómo es un lugar. Excelente, Saraí. ¿Cómo es un lugar? ¿Ya? Entonces subrayan, cuentan cómo es un lugar. Literal B. La descripción técnica que leíste en la página anterior, se refiere a la página 31. Entonces vamos a ver en la página 31. Se refiere a el relieve del Ecuador, la hidrografía del Ecuador, las mesetas del Ecuador o los ríos de la Amazonía ecuatoriana. ¿A qué se refería el texto de la descripción técnica? Me revisen en la página anterior. ¿Quién tiene la respuesta? Me indica. A ver, ya Rafaela la tiene. Recibe. Los ríos de la Amazonía ecuatoriana. Ya, a ver, vamos a ver. Están en la región andina. Son ríos. Ya tenemos ahí nos habla. Sería en general, porque habla de los ríos del Ecuador. Entonces, no, sería la hidrografía del Ecuador, sería la segunda, porque está hablando en general. Ah, muy bien, gracias Rafaela por participar. Entonces sería la 2. En el literal 4 tenemos, tienen que observar un lugar de su entorno, es decir, por su casa, a su alrededor, y describirlo a través de un texto escrito en prosa y el mismo texto escrito en verso. ¿Ya? Entonces, esa ahí va a quedar de tarea. Ya les voy a pasar un ejemplo en el grupo para que se puedan guiar. Entonces van a describir un lugar en prosa o en verso. Y en verso. El mismo lugar en diferentes tipos. En prosa y en verso. ¿Ya? Sobre los conectores de adición y comparación. Los conectores son términos o expresiones que unen palabras, ideas, frases, oraciones y párrafos entre sí. Su uso es necesario ya que mediante estos conectores se establece una redacción más fluida, organizada y coherente, lo que favorece una buena realización de una lectura y una eficaz comprensión de los textos. Entonces, ¿cuál es la intención de estos conectores? Unir
de forma organizada y coherente, ¿ya? Para que se puedan comprender el texto que uno está leyendo. Tenemos diferentes tipos de conectores. Los que nosotros vamos a aprender hoy son los conectores de adición y de comparación. Los conectores de adición son los que se usan para sumar y aportar nuevas intenciones. Aquí tenemos algunos ejemplos. Y además, también, asimismo, más, aún, ahora, bien, del mismo modo, agregando al anterior, por otra parte y de igual manera. Entonces, en la página 33 tenemos un texto descriptivo. Página 33 del libro. En la página 33 del libro tenemos un ejemplo. Un texto descriptivo, ¿verdad? Entonces, el texto dice lo siguiente: el arquitecto diseñó el plano de mi casa. Lo hizo mejor de lo que yo esperaba. Colocó un jardín hermoso en el patio de atrás. Además, lo decoró con las flores que a mí me encantan. Por otra parte, diseñó una bodega en la que no había pensado antes, así como una terraza que me va a ser muy útil para tomar el sol. Entonces, ya observaron las palabras subrayadas. ¿Cuáles son las palabras subrayadas, Sarai? ¿Cuáles son las palabras subrayadas? Mejor, Ya, además, ya, por otra aparte, parte, así y como. muy bien. Entonces, ya. ¿Cuál es la intención de estas palabras? Me pueden escribir por el chat. ¿Cuáles son las intenciones, mi querida? Son unir, ¿verdad? Y darle coherencia al texto, ¿verdad? Aportar nuevas ideas entre estas oraciones, entre estas frases de este texto. Entonces, cuando escribimos lugares se requieren de ciertos nexos para poder enlazar las oraciones y tener ideas completas en un párrafo. Para esto existen los conectores. Entonces, vamos a observarlos en el segundo ejemplo. Ahí tenemos otro texto. Me va a ayudar leyendo Isabela, el segundo texto de la página 33. Isabela, ¿ya? Aquella tarde mis primos y yo estábamos jugando a las escondidas. Juan fue el último en aparecer. Lo buscamos durante largo rato en el patio, debajo de las camas, en los armarios. ¿Ya? Continúa Isabela. También lo buscamos. Finalmente decidimos regresar a la casa a ver si había aparecido. Al llegar vimos que Juan estaba llorando junto a mamá y papá. Se veía tal como un conejito asustado. Le preguntamos dónde había estado y nos contó que se había quedado encerrado en la bodega del patio, pero por más que gritó, nadie lo había escuchado. Por otra parte, nos dijo que se había cansado de gritar hasta que se quedó dormido y se había despertado cuando mi mamá entró a buscar unas macetas, ¿ya? Entonces, gracias Isabela. Del texto que acaba de leer Isabela, ahí vemos que tenemos unas palabras tanto en negritas, también tenemos unas palabras resaltadas en color celeste. Las palabras que están en negritas
son conectores de adición. Como acaban de ver que aquí tenemos el ejemplo en la pantalla. También es un conector de adición, ya que suma y aporta nuevas ideas. ¿Ya? Así como es un conector de comparación, está comparando a los vecinos, a la gente del barrio. Tal como también está comparando y más que. ¿Ya? Entonces, cuando se hacen este tipo de comparación, se utilizan estos conectores. Por otra parte, es un conector también de adición. También lo tenemos ahí en nuestro ejemplo. ¿Ya? Los conectores son palabras o frases que permiten establecer relaciones entre las ideas de un texto para adquirir También. una coherencia lógica. ¿Ya? Ya acabamos de ver cuáles son los conectores de adición. Ahora también vamos a aprender cuáles son los conectores de comparación. Estos establecen comparaciones entre dos ideas. Algunos de ellos son así como, tal cual, lo mismo que, peor que, más que, menos que, mejor que, así como, tanto como, así también y entre otros. Todas estas palabras que nos permiten comparar dos ideas son conectores de comparación. Sirven para hacer un nexo entre las oraciones y nos permiten comparar. ¿Ya? Entonces vamos. Aquí tenemos unos ejemplos de conectores de comparación. Por ejemplo, Víctor no es tan listo como tu hermana. Ahí están comparando a Víctor y a la hermana. Víctor no es tan listo como tu hermana. En esa fotografía tienes la mirada como la de tu padre. Están comparando al niño que tiene la mirada como su papá. El fracaso escolar de Rubén no es como el de Carlos, porque son muy diferentes. El cómo viene a ser el nexo que está comparando a Rubén y a Carlos. No tiene tantos caramelos como él ha comprado, más que tú en la tienda. Están comparando los caramelos de él como del otro niño que acaba de comprar caramelos. Es muy bueno para las matemáticas, así como para la física. Están comparando el rendimiento en matemáticas y en física. Entonces, esos son ejemplos de conectores comparativos. Tenemos que recordar que sirven para enlazar frases u oraciones. Aparte de los dos conectores que hemos aprendido, también existen de contraste, de consecuencia o de secuencia. De contraste son pero, sin embargo, al contrario, no obstante. De consecuencia son por eso, por lo tanto, así que, en consecuencia. De secuencia son los que van indicando también un orden, primero, luego, después, a continuación, mientras y finalmente. ¿Ya? Entonces, esa es nuestra actividad, ya vamos a ver eso. Mientras tanto, vamos a observar en la página 34. Página 34, chicos. ¿Ya? Estamos en la página 34. En el literal 1 tenemos dos casas de juego. Van a compararlas y van a usar conectores de adición y de comparación. ¿Cómo comparamos esas dos casitas? ¿Ya? Para poder compararlas también tenemos que darnos cuenta de que vamos a describirlas, ¿verdad? ¿Cómo es la primera casita? A ver, Ana Paula. ¿Cómo es la primera casita? Bonita, Ya. comedor afuera, con un banco, comida, Ya, y la segunda, ¿cómo es? es grande, bonita, verde,
Ya. Y de las dos, ¿cuál se... Tiene... ¿Mande? No se le escuchó, señor. Ya, ahora sí me escuchas. Sí, De las dos, ¿cuál consideras que es mejor? la primera, porque tiene comida. Ya, tiene mejor. Comida, güey. Entonces, vamos a regresar a nuestra presentación para ponerte los ejemplos de comparación. Ya, aquí. Entonces, vamos a describir las dos casas. Entonces, vamos a escribir la primera casa. ¿Cómo decías, Ana Paula, que era la primera casa? Es mejor que, y ese sería nuestro conector de comparación, mejor que la segunda casa. La primera casa es mejor que la segunda casa. Sí, eso van a resolver en las dos líneas que tienen en el literal 1. La primera casa es mejor que... Jeremías, ¿por qué no está escribiendo? Vamos, escriban en las primeras líneas del literal 1. ¿Ya? La primera casa es mejor que la segunda. Porque tiene comedor. También es, también es más bonita. También es más bonita. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren agregarle algo, también lo hacen. Entonces, hemos usado conectores de comparación. Por ejemplo, utilizamos mejor que la primera casa, es mejor que la segunda. También es nuestro conector de adición y estamos cumpliendo con la orden, ¿verdad? También es más bonita. Más también es otro conector de adición. Pasamos al literal 2. Comenta con un compañero cuál de los niños tiene la razón y explica por qué. Luego escribe tu reflexión. Entonces vamos a leer el texto que tienen cada una de las personas, ¿ya? Vamos a estar ahí, me vas a leer el primero, el de aquí, ¿ya? Sí. Las descripciones de una dirección se puede seguir en desorden. ¿Ya? Entonces, muy bien. ¿Consideras que eso es correcto? ¿Las instrucciones de una dirección se pueden seguir en desorden? No, 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 ¿verdad? Ya, muy bien, gracias Saraí. Ahora va a participar Rafaela, me va a leer el de aquí. Este de aquí, el segundo, ahí. De la señora. Cuando hacemos una descripción de un lugar, debemos dar la mayor parte de detalles para que la persona se pueda hacer una idea mental. ¿Ya? ¿Consideras que tiene razón? Sí, Tenemos que dar todos los detalles para que la persona pueda imaginarse, pueda ir en su mente creando ese lugar con todas estas descripciones. Muy bien, gracias Rafaela. Entonces, ¿quién más? A ver, Ana Paula, vamos a ver Ana Paula. La última, Ana Paula. Sí.
Las descripciones enseñan a hacer algo. ¿Ya estás de acuerdo con eso? Las descripciones nos enseñan a hacer algo. Si yo describo, también te puedo describir cómo llegar a un lugar. Ahí te estoy enseñando cómo llegas. ¿Ya? Entonces sí nos enseñan algo. Entonces usted de todo esto, lo que hemos leído, usted va a escribir su reflexión de cada uno de estos, así como lo hemos analizado ahorita en clase, ¿ya? Eso le queda de tarea, el texto en prosa, texto en verso y escribir su reflexión en las líneas de aquí abajo, ¿ya? ¿Qué piensan acerca de esos pensamientos que tienen ahí los niños? Díganme, Ana Paula, del tema. Pasan origen del tema. Bien. Estamos origen del tema. El inicio, tenemos los cuadros, lo pueden pegar o pasar. Inicio. El desarrollo, este sí lo pasan. Inicio lo pasan. Vamos a leer atentamente y completar con el conector adecuado para cada oración. Aquí tenemos las opciones. A ver, chicos. Entonces van a leer y van a escoger cuál es el literal que va a completar la oración. Y en actividades van a leer la oración y van a subrayar cuál es el conector y van a indicar aquí si es comparativo o si es de adición. ¿Ya? Si es de comparativo o es de adición. Eso con respecto a lengua y literatura. ¿Tienen alguna pregunta?